Imaginad una novela con esta trama. Una autora desconocida publica su primer libro y casi inmediatamente se convierte en un fenómeno de ventas y en un referente en los Estados Unidos. Pero este éxito, que parece el inicio de una larga y brillante trayectoria, supone en realidad el final de su carrera. ¿Creéis que el éxito puede llegar a convertirse en el peor enemigo de un escritor? A veces, los escritores tienen vidas de novela, y no siempre de las felices. Hola, soy Javier Peña y esto es Grandes Infelices, un podcast de Casablanqui en el que os hablaremos de las vidas peculiares de algunos escritores. En el episodio de hoy os vamos a contar la historia de Harper Lee y Matar a un ruiseñor. La historia de Harper Lee y Matar a un ruiseñor es la historia de cómo un éxito puede acabar con una carrera literaria, a veces incluso más que un fracaso. Que un libro aparezca en 1960, que venda millones de ejemplares y su autora no vuelva a publicar nada hasta 2015, pocos meses antes de su muerte, parece más propio de una novela que de la realidad. Y lo cierto es que esa novela de 2015, Ve y pon un centinela, podemos ponerla entre interrogantes, porque se vendió como una secuela de Matar a un ruiseñor y en realidad parece que es un borrador anterior, más que una secuela es el germen del que salió Matar a un ruiseñor. Si lo analizamos con un poco de perspectiva, nos costaría entender por qué la autora, cerca de los 90 años, a pocos meses de su muerte, aceptaría publicar esa novela previa que no añade nada a su leyenda, sino más bien todo lo contrario. Pero llegaremos a esto más tarde, porque la primera pregunta que nos tenemos que hacer, la gran pregunta de este episodio, es ¿cómo es posible que en él, después de vender millones y millones de copias de Matar a un ruiseñor, no escribiese una nueva novela en 55 años? Con todas las presiones que tuvo que aguantar para que lo hiciera, de sus agentes, de sus editores, de sus familiares, de sus amigos y por supuesto de muchísimos lectores. Esa es la gran incógnita de la vida de Nell, sobre la que hoy hablaremos y sobre la que trataremos de buscar algunas pistas. Aunque ha quedado sin respuesta, sí podemos escarbar en busca de indicios y en busca de conocer algo mejor a una de las autoras más populares del siglo XX. Os habréis dado cuenta de que ya me he referido a ella un par de veces como Nell, pues ese era su nombre, Nell Harper Lee. Todo el mundo, su familia, sus amigos la conocieron como Nell hasta el final de sus días. Sin embargo, su editora le recomendó que se cambiase el nombre y que se lo dejasen Harper Lee, que le parecía mucho más sonoro. Nell aceptó porque temía que la gente le llamase Nelly o que no supiese pronunciar bien su nombre, algo que le ocurría a menudo y que la irritaba bastante. Nosotros la llamaremos Nell la mayor parte de las ocasiones a partir de ahora. Así pues, dicho esto, vamos a comenzar a escarbar en las razones por las que Nell Harper Lee no volvió a escribir ninguna novela después de Matar a un ruiseñor. La primera razón que se nos puede venir a la cabeza es que en Matar a un ruiseñor Nell ya había contado todo lo que tenía que contar. No sé si habéis visto una serie de televisión que se llama The Affair, cuyo protagonista masculino es un escritor con poco éxito, que tiene un suegro que es un escritor con mucho éxito. Eso debe ser realmente una auténtica tortura. Y en una cena, el suegro le dice al escritor de poco éxito que cree que todo el mundo lleva dentro una buena novela, pero en cambio, dice, muy poca gente tiene una segunda. Como hemos visto hasta ahora en episodios anteriores del podcast, es muy habitual que los escritores se vayan a sus propias vivencias, a sus experiencias y a la gente que conocen para crear personajes, tramas y situaciones. Esto ocurre especialmente además con las primeras novelas, que suelen ser, implícita o explícitamente, las más autobiográficas de todas. I would like to be the chronicler of something that I think is going down the drain very swiftly, and that is small town, middle class, southern life. En el caso de Matar a un ruiseñor es extremadamente sencillo trazar los paralelismos entre la vida de Harper Lee y la de sus personajes. Nell fue una niña de un pueblo de Alabama llamado Monroeville que se parece muchísimo a Macon, el pueblo de la novela.
La acción transcurre entre 1933 y 1935 y su protagonista, Scout, es una niña que tiene entre 6, 8, 9 años en esas fechas, exactamente la misma edad que tenía entonces Nell, ya que había nacido en 1926. El padre de Nell era abogado, como Atticus Finch, ese gran héroe bienhechor de la novela, un abogado cuyos 2 primeros clientes en su juventud habían sido 2 hombres negros acusados de violación que habían terminado ahorcados. Comparad esto con lo que dice Scout de Atticus en la novela. Sus 2 primeros clientes fueron las 2 últimas personas a las que ahorcaron en la cárcel del condado de Macomb. No es esta ni mucho menos la única coincidencia entre Atticus y Asama Coleman Lee, así se llamaba el padre de Nell, aunque todo el mundo lo conocía como A.C. Lee. A.C. trataba a sus hijos como si fueran adultos y razonaba con ellos como un abogado, aunque fueran muy pequeños, muy parecido a lo que hace Atticus. Scout también era muy semejante a Nell, una niña a la que le encantaba vestir con petos vaqueros y en cambio odiaba los vestidos y todo aquello que se supone que estaba reservado para las niñas, y una niña a la que no le hacía falta demasiada provocación para emprenderla a golpes con sus compañeros. De hecho, en Monroeville tenía cierta fama de abusona. Hay otra cosa más. Nell siempre le llamaba a su padre por su nombre o por sus iniciales, A.C., del mismo modo que Scout llama a Atticus siempre por su nombre, Atticus. Al igual que Scout, Nell vivió en su infancia y en su juventud la segregación racial de Estados Unidos en toda su plenitud. Cuando en la novela Atticus decide defender a Tom Robinson, este hombre negro acusado de violar a una mujer blanca, es rechazado por el resto del pueblo, que le endosa el calificativo de amanegros, como si eso fuera una grandísima ofensa. A esa supuesta ofensa, Atticus responde diciendo: rezo para conseguir que James y Scout pasen por esto sin amargura y sobre todo sin coger la enfermedad usual de Macomb. No le hace falta decir cuál era esa enfermedad habitual, está muy claro, habla del racismo, una auténtica pandemia en los estados sureños que por desgracia creo que no se ha erradicado del todo. Cuando Nell escribía en los años 50 Matar a un ruiseñor, las cosas habían cambiado un poco, ya no existían esos linchamientos habituales a la población negra y creían que habían avanzado mucho. Sin embargo, vivían en una sociedad eminentemente racista. Es algo que, si pensamos fríamente, nos daremos cuenta de que ocurrió anteayer en la historia. Es ese, por ejemplo, el momento en el que Rosa Parks se niega a ceder su asiento en el autobús. Es el momento en el que Martin Luther King inicia su movimiento por los derechos de los ciudadanos afroamericanos. Es, sin duda, ese momento en los años 50, un momento en el que empieza a impulsarse el cambio. Y en ese sentido puede interpretarse que Matar a un ruiseñor fue un elemento importante en la concienciación de la necesidad de una igualdad real entre blancos y negros, entre todas las razas. Es un libro que casi desde el primer momento de su publicación se leyó y se estudió en las escuelas, y esto obviamente siempre supone una ayuda. Y lo cierto es que aunque Nell vivía en la parte privilegiada y con todos los derechos de Monroeville, siempre estuvo preocupada por los derechos de los afroamericanos. Si buceamos entre sus primeros escritos, sus artículos en la universidad, nos daremos cuenta de que la mayoría de ellos gira en torno al problema del racismo. Existen muchas teorías de casos famosos que pudieron impulsar a Nell a escribir Matar a un ruiseñor o a idear ese personaje de Tom Robinson, porque desgraciadamente podemos encontrar infinidad de casos de atropellos policiales y judiciales contra la población negra, algo que sucede aún hoy. Pero parece claro que un caso que marcó mucho tanto a Nell como a su padre A.C. Lee fue el famoso caso de Emmett Till. Emmett era un adolescente que fue asesinado y mutilado por varios hombres a los 14 años. Al parecer, su culpa era haberle silbado a la mujer de uno de estos hombres, silbado como un piropo. Se juzgó a los presuntos culpables de este crimen y fueron absueltos. Como sabían que no podían juzgarlos una segunda vez por el mismo delito, siguiendo el famoso principio non bis in idem, a partir de su absolución incluso empezaron a presumir sobre lo que le habían hecho a Emmett Till. Y años más tarde, la mujer que dijo que Emmett le había silbado llegó a asegurar que se había inventado esa parte.
El caso conmocionó a los sectores más progresistas de los Estados Unidos y, entre otros, al padre de Nell, como decíamos, a A.C. Lee, que durante los años 30 había sido también un hombre racista. Era un hijo de su tiempo, no estaba a favor de los linchamientos y creía que los negros tenían derecho a una defensa justa en los juicios, pero también creía que la separación entre razas era necesaria. Sin embargo, en los últimos años de su vida cambió este punto de vista y se pareció un poquito más al Atticus de la novela. Lo cierto es que si leemos Ve y pon un centinela, ese borrador que se publicó en 2015, que fue el germen de Matar a un ruiseñor, nos damos cuenta de que Atticus también tenía un punto racista en principio. Fue después, en la elaboración de Matar a un ruiseñor, cuando se convirtió en este referente antirracista que después sería, obviamente, un referente propio de una época determinada, de hace ya más de 60 años. Sin duda, en el proceso editorial que va desde ese primer borrador, que después sería Ve y pon un centinela, esta novela de 2015, a Matar a un ruiseñor, el personaje de Atticus fue ganando benevolencia, fue ganando peso moral. Tanto que en algún momento llega a resultar irritante, una especie de remedo de Jesucristo que siempre aconseja poner la otra mejilla, incluso en los momentos más duros. Una de las frases más famosas de Atticus es esta que le dice a Scout. Lo primero, Scout, es que si puedes aprender un sencillo truco, te llevarás mucho mejor con todo tipo de gente. Nunca llegarás a entender realmente a una persona hasta que consideres las cosas desde su punto de vista, hasta que te metas en su piel y camines con ella. Como digo, ese personaje sin tacha, infalible, puede llegar a resultar un tanto irritante. Pero si después pensamos en las reglas de la narrativa, nos damos cuenta de que realmente ese personaje no es así en la realidad, sino que es así a través de los ojos de Scout, que es la que nos está contando la historia. Siempre insistiré en esto: cuando una novela nos cuenta una historia a través de un narrador en primera persona, no nos está contando la realidad de la historia, sino la realidad de ese narrador. Hay críticos que han dicho que Matar a un ruiseñor es una carta de amor de una hija a un padre, y esto respondería perfectamente a esta definición. Digamos que una parte de Matar a un ruiseñor sí es una carta de amor de Nell Harper Lee hacia su padre A.C. Lee. ¿En qué proporción? Pues no sé, digamos que una tercera parte. Podemos dividir tal vez en 3 partes los objetivos o lo que nos cuenta Harper Lee en Matar a un ruiseñor. Una parte, sin duda, es ese retrato de amor de una hija hacia su padre. Otra parte sería una denuncia clara del racismo. Y una tercera parte sería el retrato de una población pequeña de Alabama en los años 30 y de sus gentes. Son sin duda 3 ideas poderosas que darían para 3 novelas, pero Nell las metió todas en su primera novela. Por eso a veces me pregunto si una razón por la que no hubo otra novela posterior a Matar a un ruiseñor de Harper Lee es porque ya contó todo lo que tenía que contar en su obra de debut. Esa podría ser la primera de las razones que buscamos para entender por qué Nell no volvió a escribir una novela desde los 34 años. Pero hay más, y sin duda la que vamos a analizar ahora también tuvo un peso importante. Nell, después de escribir Matar a un ruiseñor, ya no tenía ninguna necesidad económica de volver a escribir, ni tampoco una necesidad anímica o psicológica de ser escritora. La parte económica es la que suele empujar a los escritores a publicar novelas de las que no están seguros, o que no les parece su mejor obra, pero de algo hay que comer. Después de Matar a un ruiseñor, Nell no lo necesitaba. Sí lo necesitó antes. Nell empezó a estudiar Derecho siguiendo la tradición familiar. No solo su padre era abogado, también su hermana mayor Alice se había licenciado en Derecho y se había convertido en una de las mujeres pioneras en el estado de Alabama en ejercer la abogacía. Así que Nell también se matriculó en Derecho, pero descubrió pronto que aquello no era para ella. Sus compañeros de universidad no la recuerdan con gran cariño, nunca llegó a encajar allí. Era una chica rara, poco convencional, que decía todas las palabras malsonantes que se pudieran imaginar, que no solía arreglarse nunca, que fumaba en pipa, que iba cargada muchas veces con una máquina de escribir y que se encontró con una falta de aceptación general
de la gente de su edad. De ella decían que era rara, pero no de esa rareza que divierte al resto de la gente, sino que pensaban que ella creía que era más lista que los otros, que estaba por encima intelectualmente de los otros. Nell se dio cuenta de que su rareza, sus excentricidades, llamadlo como queráis, podían encajar mucho mejor en Nueva York, en el mundo de la literatura y de los escritores, que en aquel ambiente un tanto opresivo. Para dar el paso, para dar el salto a Nueva York, tenía un referente muy claro y un espejo en el que mirarse. Es necesario que abramos un paréntesis para hablar de un capítulo importante en la vida de Nell y también un capítulo importante en la literatura americana del siglo XX. Porque el espejo en el que Nell se miraba se llamaba Truman Streckfus Persons, aunque nosotros lo conocemos como Truman Capote. Da la casualidad de que Truman y Nell se conocían desde niños. Truman solía veranear en la casa de al lado de la de Nell en Monroeville. Los padres de Truman tenían ciertos problemas matrimoniales y la presencia de aquel niño algo irritante no ayudaba demasiado, así que cuando podían se lo sacaban de encima. Si se piensa fríamente, uno no puede dejar de preguntarse cómo es posible que dos de los escritores más importantes de la literatura americana de la segunda mitad del siglo XX vivieran puerta a puerta en una localidad como Monroeville. Hay que tener en cuenta un dato importante. En Monroeville, en los años 30, cuando ellos se conocieron, vivían 1.300 personas. Más adelante Nell diría que ella creía que era más fácil que un escritor saliera de una localidad como Monroeville que de la calle 82 de Nueva York. Y esgrimiría dos razones principales. La primera es que en un lugar pequeño como Monroeville todo el mundo se conoce y eso permite que te fijes más en la gente, que aprendas a diferenciar los rasgos, que aprendas a crear personajes. La segunda es que en un pueblo como Monroeville hay muy poco que hacer, o al menos en los años 30 había muy poco que hacer, y eso llevaba a los niños a utilizar la imaginación y crear mundos imaginarios paralelos. Pensad en la famosa descripción de Maycomb, el pueblo de Matar a un ruiseñor, que salvo el nombre lo tiene todo igual que Monroeville, que hace Scout en la novela. Esta es la descripción. Maycomb era una vieja población, pero además era una vieja población cansada cuando yo la conocí. A las 9 de la mañana, los cuellos rígidos de los hombres se veían lánguidos. Las damas se bañaban antes de la tarde, después de su siesta de las 3, y al atardecer estaban como blandos pastelitos cubiertos de sudor y dulce talco. La gente se movía despacio entonces, cruzaban la plaza a paso lento, entrando y saliendo de las tiendas que la rodeaban, y se tomaban su tiempo para todo. Un día tenía 24 horas, pero parecía más largo. No había ninguna prisa, ya que no había ningún lugar a donde ir, nada que comprar y nada de dinero con el cual comprar, nada que ver fuera de los límites del condado de Maycomb. Pero era una época de vago optimismo para algunas personas. Al condado de Maycomb se le había dicho recientemente que no tenía nada que temer, solamente a sí mismo. Estos pequeños párrafos nos dan una buena idea del estilo de Nell Harper Lee en Matar a un ruiseñor, que es un estilo muy directo, sencillo, que tiene la brillantez de la sencillez. Por ejemplo, en esa frase que dice que en Maycomb un día tenía 24 horas pero parecía más largo. Una frase que nos mete de lleno en la quietud y el aburrimiento, por qué no decirlo, de Maycomb y nos hace entender cómo Truman y Nell de niños no tenían mucho más que hacer que imaginar. We didn't have many toys to play with. Nothing was done for us. So the result was that we lived in our imaginations most of the time. Este párrafo que hemos leído también sitúa la acción cronológicamente o históricamente, por una referencia que precisamente aquí está mal traducida. Cuando en el texto se menciona que a Maycomb se le ha dicho recientemente que solo hay una cosa que debe temer y es a sí misma, se está haciendo referencia a la famosísima frase de Franklin Roosevelt cuando tomó posesión como presidente de los Estados Unidos en marzo de 1933. La frase que ha quedado para la historia es "The only thing we have to fear is fear itself", o en castellano, lo único que debemos temer es al mismo miedo. Es una frase que hace referencia a la Gran Depresión que viene después del crack del 29 y que afectó de una manera enorme a todo el mundo, pero en concreto a la población americana y específicamente a aquellos que vivían del campo, como se ve de una forma mucho más clara y más brutal en las obras de Steinbeck, por ejemplo Las uvas de la ira,
y que en Matar a un ruiseñor, aunque de un modo más ligero, también está presente. Por ejemplo, en esos personajes que no son capaces de pagar con dinero los servicios más esenciales y en cambio lo pagan con productos del campo. Fue en ese escenario de la Gran Depresión, en ese pequeño pueblo de Macomb, donde Truman y Nell fraguaron una amistad que duró toda la vida hasta que Truman falleció en 1984, pero que, como veremos, tuvo grandes altibajos. Cuando se le preguntaba a Nell por qué cree que se hizo amiga de Truman, ella tenía claro que era porque compartían algo en común. Eran los dos bichos raros del colegio, eran las dos decepciones de sus madres, un niño afeminado, una niña masculina. Hacían trizas todos los cánones. Y eso fue lo que más los unió. En la propia novela, en Matar a un ruiseñor, aparece Truman Capote, representado en el personaje de Dill. No es ningún secreto. De hecho, Truman presumía de eso. Yo soy un personaje en la novela de Nell, decía. Como Truman, el personaje de este niño, Dill, iba a pasar a Macomb los veranos con su tía, porque sus padres querían quitárselo un poco de encima. Y como Truman, el niño también era un poco repelente. Hay un par de fragmentos muy buenos en la novela que nos hacen una idea de lo que podía ser Truman Capote cuando tenía 7-8 años. Una mañana temprano, Jem y yo oímos algo en la puerta contigua, en el parterre de coles de la señorita Rachel Haverford. Fuimos hasta la malla de alambre para ver si había un perrito, pues la perra terrier de la señorita Rachel estaba preñada. Pero en cambio encontramos a alguien sentado que nos miraba. Sentado no era mucho más alto que las coles. Nos quedamos mirando fijamente hasta que él habló. «Hola». «Hola tú», contestó Jem amablemente. «Soy Charles Baker Harris», dijo él. «Sé leer». «¿Y qué?», pregunté yo. «Solo pensé que os gustaría saber qué sé leer. Si tenéis algo que necesitéis leer, yo puedo hacerlo». «¿Cuántos años tienes?», preguntó Jem. «¿4 y medio?» «Voy para 7». «Entonces no es nada», dijo Jem, señalándome con el pulgar. «Aquí Scout lee desde que nació y ni siquiera ha comenzado aún la escuela. Pareces muy canijo para tener casi 7 años». «Soy pequeño pero mayor», dijo él. Fijaos que lo primero que dice este niño repelente al presentarse es «sé leer». Y curiosamente Jem contrapone esos conocimientos de Dill con los de Scout. De alguna forma, ya la primera vez que Truman aparece en la novela de Nell, existe una competitividad entre los dos. Una competitividad, unos celos, unas envidias que vendrán siempre hacia Nell, del lado de Truman, ya que Nell tenía un carácter completamente distinto y no le importaban ese tipo de cuestiones, nunca se metía en comparaciones. Realmente de los dos, quien dio los primeros pasos en la industria literaria fue Truman, que se marchó ya siendo niño a Nueva York. Sus padres se mudaron allí y él encontró un acomodo más adecuado a su personalidad. En 1948, cuando solo tenía 24 años, Truman publicó su primera novela, Otras voces, otros ámbitos, que tuvo cierta resonancia y cierto éxito. Y sin duda fue importante para abrir el camino que llevaría a Nell a Nueva York y a dedicarse profesionalmente a la escritura. Así que ahora cerremos este paréntesis sobre la relación entre Truman y Nell y volvamos a la aventura neoyorquina de Harper Lee y a sus necesidades económicas. Cuando Nell llegó a Nueva York en 1949, se puso a trabajar en una librería, necesitaba algo de dinero y pensó que ese sería un empleo relacionado con su intención de dedicarse a la escritura. Pero muy pronto descubrió que desempaquetar libros, colocarlos en estanterías y rellenar albaranes no era exactamente lo que ella había soñado. Además, le pagaban muy poco y alguna que otra vez aporreaba los parquímetros para sacar una moneda de $0,25 y poder comprarse un trozo de tarta y un café. Cuando hacía esto, siempre se preguntaba qué pensaría el circunspecto y serio A.C. Lee, su padre, si viera a su hija pequeña robando el dinero de los parquímetros. Así que en cuanto pudo, cambió de empleo. Encontró trabajo en una compañía de viajes vendiendo billetes de avión. Cobraba más y además le atraía porque ofrecían a sus empleados descuentos para viajar a Inglaterra y ese era uno de los sueños de Nell. Pero ese empleo pareció sepultar el otro sueño, el de convertirse en escritora. Empezó allí en 1950 y en 1956 aún seguía trabajando vendiendo billetes y no había publicado nada.
En esas navidades, en las navidades de 1956, su jefe le dijo que solo tendría libre la Nochebuena y el día de Navidad, así que no podía irse a Alabama a pasar las fiestas con su familia, no tenía tiempo material para ir y regresar. Una pareja de amigos, Michael y Joy, que se enteraron de que Nell iba a pasar solo las navidades, la invitaron a su casa. Como sabían que tenía problemas económicos, inventaron un juego. Le dijeron que se harían regalos de Navidad, pero el regalo más barato e ingenioso sería el que ganaría un concurso imaginario. Nell buscó regalos relacionados con sus amigos, un libro, una postal, y pensó que tenía posibilidades de ganar ese concurso. El día de Navidad, cuando se repartieron los regalos, vio que no había nada para ella. Se quedó un poco asombrada, pero se dio cuenta de que sus amigos la miraban sonriente y le dijeron: «Nell, no nos hemos olvidado de ti, mira en el árbol». Entre las ramas del árbol de Navidad encontró un sobre con la palabra Nell. Dentro había una pequeña carta en la que decía: «Vale por 1 año fuera de tu trabajo para que escribas lo que quieras escribir». Nell preguntó a sus amigos: «¿Qué significa esto?». Y ellos le dijeron: «Pues exactamente lo que dice. Calcula cuánto costaría estar 1 año sin trabajar y la suma que te salga de ese cálculo será nuestro regalo de Navidad». Nell no quiso aceptarlo, dijo: «Pero esto es demasiado arriesgado», y sus amigos la convencieron, le dijeron: «No es ningún riesgo, es una apuesta segura, no te preocupes por nada». Michael y Joy tenían razón. Solo 6 meses después de que Nell dejara su trabajo para escribir lo que quisiera escribir, que obviamente fue Matar a un ruiseñor, Nell entraba en las oficinas de Lippincott, de la editorial Lippincott, con el manuscrito en la mano. En Lippincott se encontró con una editora que fue su gran valedora, Tay Hohoff. Apostó por ella y la novela se convirtió en uno de los grandes éxitos de la literatura americana. Well, my reaction to it was not one of surprise, it was one of sheer numbness. It was one of being hit over the head and knocked cold. Desde el día de su publicación, Matar a un ruiseñor ha vendido 50 millones de copias en todo el mundo. Se convirtió en una película que ganó 3 Oscars y que interpretó Gregory Peck, y recientemente ha sido adaptada al teatro por Aaron Sorkin y estrenada en Broadway, un estreno que fue multitudinario, aunque ahora mismo está paralizado por culpa de la pandemia. Lo que está claro es que la necesidad económica que obligaba a Nell a porrear parquímetros a finales de los 50 dejó de existir para siempre. Nell podía vivir de los royalties de Matar a un ruiseñor hasta el final de sus días, y eso hizo. En cuanto a la necesidad anímica o psicológica de convertirse en escritora, también había quedado completamente cubierta. Seguro que Nell lo sospechaba, pero Matar a un ruiseñor lo confirmó. No le interesaba para nada el éxito y la fama. Era una persona poco dada a la farándula y esencialmente humilde. Cuando en la universidad en la que estudió le pidieron datos biográficos para hacer una reseña, un resumen sobre ella, ella dijo que un resumen biográfico sobre ella sería la esencia del resumen. Les dijo que aparte de escribir Matar a un ruiseñor en los 34 años de vida que llevaba entonces, no había hecho nada que tuviera ningún particular interés para nadie. En eso era completamente opuesta a Truman Capote, aquel Dill, aquel niño que Scout había encontrado entre las coles, aquel niño repelente. Truman ya desde los 7 años soñaba con la fama, y aunque cuando Nell escribió Matar a un ruiseñor ya era un escritor con cierta dosis de fama, gestionó bastante mal el éxito de su amiga, especialmente cuando Matar a un ruiseñor ganó el Pulitzer, algo con lo que él soñaba y que no consiguió nunca en su vida. El hecho de que Nell fuera su amiga de la infancia y que siempre se portara bien con él no mitigó la envidia, sino más bien al contrario. Su envidia fue tal que no acalló en ningún momento los maliciosos rumores que decían que el propio Truman Capote había escrito buena parte de Matar a un ruiseñor. No solo no acalló los rumores, sino que parece que incluso en privado los alimentaba. Es cierto que Truman leyó el manuscrito antes de que se publicara y que le dio algunos consejos a Nell sobre cómo editar la historia. Pero es rotundamente falso que Truman escribiese ni un solo párrafo de Matar a un ruiseñor, y esto lo saben perfectamente, lo sabían los editores que trabajaron la novela durante años con Harper Lee. En realidad sucedió al contrario. Fue Nell la persona que le prestó una ayuda imprescindible a Truman para que pudiese sacar adelante su obra maestra, A Sangre Fría.
No cabe duda de que es una de las novela de no ficción, si se le puede llamar así, más importantes de las últimas décadas. Una obra pionera que está más en boga que nunca ahora que se han popularizado tanto los podcasts y las series de True Crime. Y no sabemos si habría existido sin Nell, pero seguro que habría sido muy distinto, porque Truman le pidió que le acompañase a Kansas para investigar el caso de los Cutler en el que se basa la obra. 2 hombres, Perry Smith y Dick Hickok, mataron a una familia entera en Kansas para robarles. Estando encarcelados, escucharon a un recluso decir que los Clutter guardaban una caja fuerte con mucho dinero, pero cuando fueron allí, a pesar de asesinar a toda la familia, solo encontraron $50. Truman, como Nell, era de origen sureño, pero siempre había sido un poco snob y sus años en Nueva York no hicieron más que acrecentar esto. Su actitud no conseguía despertar la simpatía de la gente de Kansas, que apenas se abría hacia él. En cambio, la presencia de Nell, a quien veían más como una de las suyas, permitió que muchas de las entrevistas que se llevaron a cabo fueran posibles. Por ejemplo, con el detective del caso e incluso con los propios acusados. No solo eso, sino que durante todas esas conversaciones Nell tomó notas concienzudas y después, de vuelta a Nueva York, las ordenó, les dio sentido y le dio toda clase de consejos a Truman para sacar adelante la obra. Lo que está claro es que fue un montón de trabajo. Por eso es fácil imaginar el dolor que debió de sentir Nell cuando le llegó el ejemplar de A Sangre Fría y se dio cuenta de que el único lugar donde ella aparecía era en la dedicatoria, después de Jack Dunphy, la pareja de Truman Capote, y que no había ni una sola referencia a su trabajo en todo el libro. Es más, Truman se encargó después de minimizar la importancia de esa colaboración. Aunque su amistad no desaparecería, se vería resentida el resto de la vida de Truman. Esto fue en 1966, le quedaban 18 años de vida. Pero quizás el momento más bajo en la relación entre Nell y Truman llegó en 1988, 4 años después de la muerte del autor, cuando salió a la luz una famosa biografía de Gerald Clark sobre él. Esto le escribió Nell a un amigo en una carta. La vil mentira de Truman de que mi madre estaba desequilibrada mentalmente y que intentó matarme 2 veces es el primer ejemplo del legado que deja a sus amigos y la recompensa de esa pobre alma por haberle querido. Truman ha dejado en el libro algo odioso y falso sobre cada uno de nosotros, algo que nos había quedado claro durante los últimos 15 años de su vida. Estaba paranoico hasta un punto espantoso. Las drogas y el alcohol no provocaron su locura, fueron el resultado de ella. Nell, siempre reservada, especialmente a la hora de hablar de su madre, no podía tolerar la verborrea de Truman Capote, que en las entrevistas mezclaba realidad y ficción como si fuese una novela. Pero a pesar de la escasa fiabilidad de Capote, sí que parece claro que la madre de Nell había tenido problemas mentales, aunque sin diagnosticar, como era típico de aquella época, que pensar que estamos hablando de los años 30 y 40. Resulta curioso también que a la hora de adaptar algo tan personal y tan familiar como es matar a un ruiseñor, Nell haya pintado a Scout como huérfana de madre. En la novela dice que se murió cuando ella tenía 2 años. En la biografía de Truman se dice que la madre de Nell intentó matarla 2 veces ahogándola en la bañera cuando ella tenía 2 años. A pesar de estos indicios, nunca sabremos si fue así o fue una mentira de Truman. Es un poco el caso de Pedro y el Lobo, del que ya nos advertía Harper Lee en Matar a un ruiseñor. Pensad cómo habla de Dill, del alter ego de Truman Capote, como un gran mentiroso. Esto dice de él, por ejemplo. Dill Harris podía contar las mentiras más grandes que yo había oído jamás. Entre otras cosas, había ido en avión correo 17 veces. Había visitado Nueva Escocia, había visto un elefante y su abuelo era el brigadier general y le dejó su espada. Aunque parece que Nell era poco vengativa por naturaleza, su venganza hacia Truman ya había sucedido en vida. Ella era muy poco de ir a fiestas literarias, pero cuando iba siempre le robaba el protagonismo a su amigo. Todo el mundo quería hablar con la autora de Matar a un ruiseñor y él pasaba a un segundo plano, que era algo que no podía soportar. De todas formas, fue una venganza leve, porque Nell no tenía ninguna intención en ocupar ningún espacio como estrella literaria en las fiestas. De hecho, las odiaba. Cuando Tay Hohoff, su editora y valedora, leyó el primer manuscrito de Matar a un ruiseñor, se preguntó cómo podía ser que aquella mujer de 31 años aún no hubiese escrito nada.
y luego se dio cuenta del gran perfeccionismo y del respeto a la escritura que tenía Nell. Tay entonces dijo una frase que define muy bien lo que era Harper Lee. Lo que Nell quería era escribir, no convertirse en escritora. Y después de publicar Matar a un ruiseñor, tuvo aún más claro que el éxito y el foco de las cámaras no le interesaban para nada. Así pues, ya hemos visto dos posibles razones por las que Harper Lee no escribió una nueva novela. La primera, que tal vez ya había contado todo lo que tenía que contar, y la segunda es que su economía y su necesidad de ser escritora ya se había cubierto con Matar a un ruiseñor. Pero es posible que haya una tercera razón que tiene que ver con ese perfeccionismo y ese respeto a la escritura que mencionamos anteriormente. I'm working on another novel, and like Mockingbird, it goes very slowly. I'm a slow worker. I think, a steady worker. Aunque pueda parecer lo contrario, pueda parecer que el éxito le llegó enseguida a Harper Lee con su primera novela, lo cierto es que sacar adelante Matar a un ruiseñor no fue ningún camino de rosas. Si bien a Tay Hochhoff, a su editora, le pareció ver un talento brutal detrás del primer manuscrito, también es cierto que lo rechazó y le dijo que le encontraba varios problemas graves y le dijo que lo rehiciera. Lo que Tay le dijo es que aquello no le parecía una novela, sino un conjunto de anécdotas. Le pidió que le diera una vuelta y que regresase cuando encontrara una trama más clara. Pero el segundo borrador que le entregó también seguía sin convencerle. Al parecer esos primeros borradores son lo que en 2015 se publicó, titulado Ve y pon un centinela, como la secuela de Matar a un ruiseñor. Después de rechazar el segundo borrador, Tay Hochhoff le dio dos pistas definitivas. La primera le dijo que tenía que pensar en un evento concreto de la novela para centrar la trama, que finalmente sería el juicio, y la segunda pista es que le aconsejó que aprovechase su voz especial para hacer de Scout la narradora en primera persona de la novela. Realmente la novela que Harper Lee sacó después de estas dos indicaciones no se parece en nada al borrador que había recibido su editora. Es verdad que en la novela que nos ha llegado se nota esa cierta dispersión que comentaba la editora, especialmente al principio, donde hay una segunda trama de importancia que es la de Boo Radley. Boo es otro personaje tomado de la realidad de Monroeville. Al parecer, antes de que Nell naciera, en los años 20, el hijo de unos vecinos, los Boulware, se había metido en problemas con la justicia. Junto a unos amigos habían roto los cristales de la escuela y habían robado una tienda. El juez los mandó al reformatorio, pero el padre de Son Boulware, que así se llamaba, estaba presente en el juicio y le pidió al juez que le dejara a su cargo a su hijo y que él se encargaría de que no volviese a molestar nunca más a la comunidad. El juez aceptó y desde entonces el padre borró a su hijo de la faz de la tierra, lo encerró en casa y no le dejó salir nunca más. Al principio los compañeros de clase trepaban a la ventana para hablar con él y para que no estuviese solo, pero poco a poco fueron pasando los años y se fueron olvidando de él. Algunas veces por la noche se le podía ver tomar un poco el aire en el porche, apenas una sombra, pero realmente Son Boulware se convirtió en eso, en una sombra para la sociedad. Se pasó los 24 años siguientes encerrado en la casa de sus padres por haber roto unas ventanas y haber robado una tienda, hasta que en 1952 murió de tuberculosis. Es una historia escalofriante, lo suficientemente poderosa como para protagonizar una novela entera, pero quizás uno de los grandes logros de Nell en Matar a un ruiseñor es ser capaz de empastar bien estos dos hilos argumentales, el del juicio de Tom Robinson y el de Boo Radley. Pero aunque ahora creamos que están bien encajados, en un momento mientras estaba editando la novela, Nell estaba tan atascada que abrió la ventana de su piso de Nueva York y lanzó el manuscrito por la ventana. En ese momento estaba nevando y las hojas fueron cayendo una a una sobre la nieve. Entonces, llorosa, llamó a Tay, su editora, y le dijo lo que había hecho. Tay le dijo: sal inmediatamente y recoge las páginas de la novela. Gracias a eso probablemente hoy tenemos en la mano un ejemplar de Matar a un ruiseñor. Y si estos problemas de perfeccionismo, de inseguridades, los tuvo Nell cuando estaba escribiendo Matar a un ruiseñor en un momento en el que nadie la conocía, imaginad cómo pudieron multiplicarse cuando realmente tenía la presión de millones de lectores que esperaban una nueva novela de ella. Quizás, de entre todas las razones que hemos venido comentando, esta haya sido la que más pesase en el hecho final de que no tengamos otra nueva novela de Harper Lee.
Pienso que Nell se ocupó en buscar excusas que les daba a sus editores cuando le pedían, le solicitaban una nueva novela, pero que eran excusas sobre todo hacia sí misma. Por ejemplo, cuando empezó a escribir la segunda novela, lo hizo en Monroeville, en su ciudad natal, y decía que era incapaz de escribir allí porque tenía como 300 amigos que se plantaban en su casa por las tardes a tomar café. Decía que entonces lo que hacía ella era irse a jugar al golf. Comentaba que en el carácter sureño, autoinvitarse a tomar café era algo normal, pero interrumpir a alguien en un partido de golf era algo completamente imperdonable. Nell decía que en el campo de golf podía pasar mucho tiempo pensando en la nueva novela y que así avanzaba. Pero seamos serios, es muy difícil escribir una segunda novela mientras estás jugando al golf. En algún momento hay que ponerse a teclear. Poco después tuvo un grave accidente de cocina, una sartén parece que explotó y la mano derecha, la mano con la que escribía, le quedó bastante impedida. De hecho, en algún momento pensaron que podría perder la movilidad de la mano. Hubo que llegar a una intervención quirúrgica compleja y finalmente más o menos pudo recuperar la movilidad. Pero eso ayudó también a justificar un nuevo retraso en la escritura de la segunda novela. Los años iban pasando y Nell se convertía cada vez en una persona más hogareña, más ermitaña, que intentaba escribir una novela, pero decía que era como construir un edificio con cerillas. Así de difícil le parecía. Pronto transcurrieron 10 años, casi sin darse cuenta, y la urgencia por esa nueva novela de Harper Lee que pedía todo el mundo había pasado. Sin embargo, todavía había gente que se la reclamaba. Entonces llegó quizás la mentira definitiva. Fue su hermana mayor, Alice, la que dijo que alguien había entrado en la casa y había robado el manuscrito cuando Nell ya lo había acabado. Que un escritor sea capaz de conseguir la complicidad de su familia para inventar una mentira de este calibre deja clara la presión tan abrumadora que llegó a sentir. Es muy esclarecedora la respuesta que le dio a uno de sus familiares cuando por enésima vez le preguntó por qué no escribía una nueva novela. Le dijo: «Richard, cuando has llegado a la cima, solamente hay una dirección hacia donde ir». Y al final ella había creado una obra que todo el mundo conoce, que se estudia en las escuelas, que es todo un referente cultural americano. Y se preguntaba por qué ensombrecer ese legado con una obra que no estuviese a su altura. Algo de eso se puede entrever en estas palabras que escribió como preámbulo a la edición del 35 aniversario de Matar a un ruiseñor. Como lectora, odio las introducciones. En las novelas asocio las introducciones a autores muertos hace tiempo y obras que han vuelto a imprimirse después de años descatalogadas. Aunque Matar a un ruiseñor va a cumplir 35 años, nunca ha dejado de imprimirse y yo, aunque muy callada, estoy todavía viva. Las introducciones inhiben el placer, matan el goce del descubrimiento, frustran la curiosidad. Matar a un ruiseñor todavía hoy dice lo que tiene que decir y se las ha arreglado para sobrevivir sin preámbulo. Esto nos lleva a pensar que si durante 55 años pensó que Matar a un ruiseñor decía todo lo que ella tenía que decir, no tiene mucho sentido que aceptase publicar Ve y pon un centinela a pocos meses de su muerte. El hecho de tener un borrador de lo que fue Matar a un ruiseñor es sin duda un documento de gran interés a nivel académico, pero nunca puede considerarse la segunda novela de Harper Lee, porque esa novela realmente no existió. Es posible que no haya existido porque Nell ya había contado todo lo que tenía que contar en la primera novela. Es posible que no haya existido porque Nell no lo necesitaba ni económica ni psicológicamente. Es posible que no haya existido porque Nell era demasiado perfeccionista y porque la presionaron demasiado y se presionó demasiado para conseguirlo. Sea por lo que sea, en realidad tampoco importa. Lo que importa es que tenemos Matar a un ruiseñor. Y 1 millón de personas cada año siguen descubriendo a Scout, a Atticus, a Boo Radley, a Dill, a Calpurnia y a todos los personajes maravillosos que esa obra nos ha dejado para siempre. Hasta aquí nuestra historia de Harper Lee, pero la suerte es que las historias no se acaban nunca, y dentro de 15 días volveremos con otro autor. Os dejamos una pista. Escribió Cormac McCarthy en su novela Meridiano de Sangre que los hombres nacen para jugar, para nada más. Cualquier niño sabe que el juego es más noble que el trabajo. Pues nuestro próximo autor es quizás quien llevó a su mayor expresión el juego en la literatura. Pero curiosamente, solo dejó su trabajo para ser escritor profesional 3 años antes de su muerte.
Y hasta ahí nuestra pista. Si queréis saber más, nos escuchamos en 15 días en el próximo Grandes Infelices.